Bendecido el nombre poderoso de mi Señor en esta hora. Lo engrandezco en gran manera. Con la ayuda del Todopoderoso, estamos acá pues nuevamente para continuar con una enseñanza edificativa de parte del Señor para reflexionar acerca de todos nuestros caminos en la vida espiritual, en la vida física y en la vida material, pues porque el Señor nos está preparando, fortaleciéndonos en su poder, en su grandeza, en su entendimiento, para poder, en medio de la prueba y la dificultad, prevalecer en su presencia. No importa lo que venga, lo importante es que estemos todos en Él, en el Señor, en la ciudad de refugio que es el Señor. Por medio de tempestades fuertes, luchas, dificultades, que tú y yo, amados, prevalezcamos en la presencia del Señor. Y no importa lo que nos toque caminar. Siempre se lo digo a mi Señor. Mi Señor, yo camino lo que tú quieras que camine, pero contigo, dentro de mí, adelante de mí, atrás de mí, encima de mí, o sea, Él cubriéndonos todo. Por eso dice: cuán ilustre, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Bendito su nombre poderoso, porque Él es maravilloso. Vamos a continuar nuevamente en Génesis capítulo 13 y voy a leer el verso 2, el verso 3 y el verso 4. Dice así la Sagrada Escritura: y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y oro, y volvió por sus jornadas de la parte del mediodía hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre del Señor. Y Abraham era riquísimo en ganado y en plata y oro, y volvió por sus jornadas de la parte del mediodía hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre del Señor. Alabanzas para el Todopoderoso y bendiciones del Altísimo para todos mis amados hermanos en el mundo entero, que nos estamos edificando para la gloria del Señor. Lo digo, estas palabras las he dicho y las digo con el corazón, amados hermanos. No estoy enseñando
porque yo en mi corazón crea que sé más que ustedes. No, en ninguna manera. Lejos esté eso de mí. Estoy haciendo la voluntad de mi Señor. En medio de mi humanidad, de mis imperfecciones, estoy dejando, por la misericordia del Señor, que Él haga en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Contigo también lo quiere hacer el Señor, porque los dones ministeriales, las ayudas espirituales, los frutos del Espíritu, es para todo su pueblo, a quien Él elija y Él quiera usar. No importa tu capacidad intelectual, tu capacidad física, tu capacidad material, déjate usar por el Señor. Dígale: Señor, aquí estoy, como lo dijo Isaías. Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo quiero trabajar para usted. Y el Señor te va a usar como Él lo sabe hacer, y perfeccionará en nosotros sus ministerios como Él lo quiera hacer. Bendito su nombre. Bueno, amados, ¿por qué leo solo estos 3 textos? Resulta que para podernos edificar, no podemos ir a la ligera. Y para llenar grandes porciones bíblicas, entonces tomar un mensaje y llevarlo y ya cubrir un libro, pues nos quedamos sin mucho entendimiento, porque se quedan pasajes escriturales con unas grandes revelaciones. Entonces vamos a lo que el Señor nos vaya guiando. Fui una persona que me moví denominacionalmente como pastor, como evangelista, y donde solo se creía que habían solo 3 ministerios: el pastor, el maestro y el evangelista. Entonces, en aquellas organizaciones que creen esto, el llamado más grande es a ser pastor, y todo el mundo quiere ser pastor, y que el pastor encierra como maestro y también como evangelista, porque no se ha permitido dar lugar a los otros ministerios, porque se cree que ya no existen. Por eso el Señor nos está dando luz en todo esto. Entonces, me está tocando activamente también, pues fui una persona de movención, en los púlpitos, en las plazas, en las campañas. Me ha sido duro sentarme pausadamente y cuando toca que mi Señor active el ministerio del doctor en la palabra, pues es Él el que nos enseña, gloria al Señor. Entonces, el verso 2 dice: Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Algo que me llama la atención en este versículo es que el testimonio escritural, desde el llamamiento
por elección de parte del Señor a Abraham, y cuando se viene con su sobrino Lot, explica la escritura dando testimonio de que ambos tenían hacienda y eran ricos en ganados y también en almas, en personas. O sea, tenían muchos siervos también con ellos. Pero estudiando toda la biografía de Lot, no hay un texto que diga o que dé testimonio de que Lot era riquísimo en ganado, en plata y en oro. No, no lo hay. Yo no lo he encontrado. Si tú lo has encontrado, pues estamos para aprender también, porque a veces los textos se le esconden a uno. Pero lo que yo analizo y que me ha mostrado el Señor es testimonio literal sentado de que Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Testimonio que no lo da tan claramente acerca de Lot, ni aún en el capítulo 19, en donde todo el desenvolvimiento de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y creo que en la culminación de este capítulo, donde ocurre la separación de Abraham y Lot, no da un testimonio como lo da de Abraham, de que era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Parece algo muy normal, pero no es algo normal, porque es que toda la visualización que el Señor da acerca de su siervo Abraham es muy diferente a la de Lot. Lot también desciende con Abraham, su esposa, su familia, también se van junticos allá a Egipto. Pero el relato que nos termina de mostrar el Génesis 12 es que Lot iba con él también allí, mas no se menciona la esposa de Lot, porque están empezando a mostrar dos paralelos diferentes para nuestra edificación y nuestra cimentación, y para que los abismos oscuros doctrinales que han habido en nuestra vida se vayan desapareciendo y empiece a haber luz, dirección de parte del Altísimo, para que todos en este mundo nos ubiquemos. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Sabemos que en ese ganado encierra todo, ovejas, vacas, y quién sabe qué otros animales más, que era parte de su hacienda para su sustento. Y me llama la atención la palabra riquísimo. Y aún estaba empezando a caminar acerca, por fe, la promesa que Dios le había dicho, que Él le daría aquella tierra y a su descendencia. Y aún no había empezado la conquista de toda aquella tierra, porque la tenían que
La tenían que ganar, conquistar, y con la ayuda del Altísimo, sacar todos los pueblos que la estaban controlando sobre la tierra. Entonces había un trabajo grande para iniciar, pero él ya era riquísimo, porque él trajo muchas riquezas también, no solo las que traía de Ur de los Caldeos cuando llegó a la tierra de Canaán, sino cuando descendió a Egipto, y que también le fueron dados bienestares y todo aquello. O sea, muchos regalos de los egipcios por causa de su mujer. Pero a lo que vamos es, tan claramente dice, y plata, en plata y oro. La plata, simbólicamente, es tipología de la redención, Y el oro es tipo de la naturaleza divina de Dios. Por eso es que a la séptima iglesia del libro de Revelación, la séptima iglesia de la Odisea, el Señor les dice a ellos, a los de la iglesia de la Odisea, yo les mando que de mí compren oro refinado en fuego para que seas hecho rico. Entonces, ¿qué nos muestra? ¿Por qué no es? Puede ser, Lot también tenía oro y tenía plata, pero el testimonio registrado por el Señor en la Sagrada Escritura históricamente era de Abraham, que era riquísimo en ganados, en plata y en oro. Porque esa fe guía, esa fe paterna, esa fe poderosa dada por Dios, por el Altísimo, tiene que ir acompañada de redención y naturaleza divina. Entonces, amados, por eso no encontramos un testimonio literal, textual, sentado, acerca de Lot, que era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Porque si Lot está representando la ley naturalista, ahí no hay fe de Dios, ahí no hay redención de Dios, y ahí no hay naturaleza de Dios, o sea, mundo espiritual en Dios. Bueno, verso 3, y volvió por sus jornadas de la parte del mediodía hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai. En todo este peregrinar del patriarca Abraham, nunca menciona el día perfecto, sino siempre al mediodía. Al mediodía. Como en la creación, no está mostrando un día perfecto en cada día de la creación y lo creado en cada día, sino que dice, y fue la tarde y la mañana un día. Está incluyendo también
toda la noche hasta la mañana, un día. Y fue la tarde y la mañana, un día, así está registrado en la creación en Génesis 1, cada que el Señor terminaba algún detalle de su creación. Aquí en Abraham menciona siempre el mediodía. No está mostrando todavía un día perfecto. Y a través de toda la historia que tenemos nosotros, el día perfecto es en el Señor cuando tú y yo salgamos de todos los montes y entremos en el monte de Dios, dependiendo solo del rocío de Hermón, en potencia, en frescura, en bendición, ya sin contaminación de Lot, sin contaminación de ley naturalista. Ojo, no estoy hablando de desaparición del cuerpo humano, porque lo que entendemos escrituralmente es que la tierra no desaparece y al final en Revelación dice cielo nuevo y tierra nueva. Por eso es que vemos en los patriarcas, e iniciando con Abraham, que estuvo en su humanidad, y en su humanidad fueron dadas el pacto, las promesas, y como humano lo vemos que cometió muchos errores. Pero el Señor siempre estuvo con él, pendiente de todo su andar, de todo su caminar, y por eso dice el Señor, mis ojos ven, mis párpados examinan a los hijos de los hombres. Y el Señor dice, y te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar. Amados, es que el hombre fue creado del polvo de la tierra. Y el hombre fue engañado. Como tierra que es, fue engañado. El hombre, como tierra que es creado, tiene que vencer en su humanidad. Tenemos que vencer todos los enemigos que aparecen en el camino y que están metidos en forma espiritual. Y solo despertando, recibiendo el oriente de Dios, la dirección de Él, tomando su fe, tomando su redención y tomando su naturaleza divina, esos elementos maravillosos son en nosotros una bomba explosiva de verdad, de luz, de poder, de fuerza, para poder desechar todo lo contrario. Voy a adelantar un poquito al verso 7 para traer este punto, para culminarlo allí, porque hoy no vamos a tocar mucho allí. Dice, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y dice, en estas últimas palabras, y el cananeo y el pereceo
habitaban entonces en la tierra. Ahí, para ampliar ese punto. Y el cananeo y el pereceo habitaban entonces en la tierra, que es tipología y representación de los demonios malignos metidos en medio de la tierra, los cuales los tenemos que vencer. El patriarca Abraham y su continuidad le tocó vencerlos literalmente, derrotarlos y más adelante vencer todos esos que se volvieron unos gigantes, que lo controlaron todo y lo controlan todo. Pero si entendemos bien que solo por la fe, que solo por la redención y solo con la naturaleza divina de Dios podemos ser más que vencedores, entonces se nos abre el panorama espiritual para reconocer nuestro error, nuestra falla, nuestro descenso, y que estamos andando al mediodía para poder saber cómo es que le oramos al Todopoderoso para vencer todo aquello. Me han escrito algunos pidiendo oración para redireccionar la vida y todo aquello. Solo con la palabra del Señor, que es verdad, nos volvemos ricos, riquísimos. Nos llenamos de autoridad, nos llenamos de poder, nos llenamos de fuerza, no humana, fuerza espiritual, para derrotar las adversidades tan tremendas. Porque yo creo que espiritualmente estamos desubicados muchos. Materialmente hay enfermedades dominando nuestros cuerpos, nuestras casas, nuestros hijos. Hay miles de millones en el mundo que están en el pasillo de la muerte, el paseo de la muerte, con enfermedades terminales. Y hay quienes que están ayunando y trabajándose, orando para la sanidad, la liberación de ese pueblo que está enfermo. Pero, amados, algo que me ha dado entendimiento el Señor es para creer que la palabra de Él tiene inmensísimo poder, que si en este instante alguien en el mundo que esté oyéndola, que la esté recibiendo y que la esté entendiendo, a través de su palabra hay sanidad espiritual, física y material. Porque nos desencasillamos de aquí de los sentidos, del entendimiento. Porque el enemigo dice la Escritura, que el Dios de este siglo cegó los entendimientos, dice la antigua versión, de los incrédulos. Es que la persona es incrédula es porque está cegada a los entendimientos. La nueva versión dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento, solo dirigiéndose a uno solito, el entendimiento. Pero la antigua versión de 1909 dice: el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. El Señor, a través de este ministerio y a través de esta palabra, nos está dando luz. Estamos siendo iluminados.
Es una lámpara inmensísima que se está encendiendo y está dando iluminación del Todopoderoso, y todo lo que ha estado oscuro y aún la profundidad más terrible de cualquier abismo está siendo enfocada con la luz poderosa. Y se están surgiendo las almas cautivas, están saliendo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, con el poder de esta palabra, que es más que una bomba atómica de luz que cae y llega y se esparcida, y llega a los hospitales, llega a los lugares más recónditos, en los lugares donde sea, el poder de Dios, porque es que el Señor lo llena todo. Aleluya. Bendito su nombre. Qué grande es mi Señor. Volvió por sus jornadas de la parte del mediodía hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai. Analicemos algo, amados. El Señor en Abraham, todavía es Abraham es más adelante. Este siervo, en el verso 7 y el verso 8 del capítulo 12 de Génesis, donde él levantó altar y oró, cuando él se va para Egipto y luego sube de Egipto, y en el verso 4 vuelve a levantar altar para el Señor y ora a Dios. Cuando él sube de Egipto, me registra la Escritura, él no se fue para otro lugar, a otro extremo de la tierra. Él vuelve al punto exacto donde estuvo antes y donde levantó altar para el Señor y oró, porque ahí le tocó volver, y era ahí donde tenía que preguntar qué hacía en medio de un hambre tan terrible. ¿Por qué? Miren, amados, dice, volvió por sus jornadas de la parte del mediodía, lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai. Betel, que desde un principio significaba ciudad de luz, antes ciudad de luz, y ese testimonio lo da, lo confirma en Jueces 1:23, y después fue llamado casa del Señor, Génesis 28:19, cuando el sueño de Jacob, viendo la escalera en este lugar de Betel, y allí tuvo que decir, esto es casa de Dios y puertas del cielo. Creo, amados, que estamos entendiendo lo que el Señor, la luz que el Señor nos está dando. Abraham levanta altar e invoca el nombre del Señor en Betel, a un lado también de Jai, ciudad de Jai. Cuando viene el hambre, él se desubica y no levanta altar, sino que se va para Egipto sin preguntar. Pero cuando le pasó lo que le pasó, él sube de Egipto, según el verso 1 de Génesis 13. Le tocó volver al mismo lugar donde levantó el altar para el Señor e invocó el nombre del Señor, y era Betel. Betel, a través de la Escritura y también
tiene mucho que ver con en continuación, con los patriarcas que continúan, como Isaac, Jacob, y aún el mismo pueblo de Dios más adelante. Aunque Betel era una ciudad cananea de la antigua Samaria, y Jai fue una ciudad también cananea, pero fue un pueblo del antiguo Israel mencionado en la Biblia, en el libro de Josué, capítulo 7 y 8, donde dice que el poblado de Jai fue destruido bajo el mando de Josué. Josué, capítulo 7 y capítulo 8. Es un poco la raíz histórica de Betel y de Jai. Eran dos ciudades, Betel y Jai. Jai no fue escogida, ni llevó el nombre de ciudad de luz o de casa de Dios y puerta del cielo. El siervo del Señor, al desubicarse por no buscar la voluntad de Dios, le tocó volver al mismo lugar donde invocó el poderoso nombre del Señor y levanta altar para el Señor. Como quien dice, el Señor diciéndole, un momentico, Abraham, tienes que volver al mismo punto donde invocaste mi nombre y donde levantaste el altar, y es ahí donde tienes que volverlo a hacer. Por eso el verso 4 dice, y el 3, y volvió por sus jornadas de la parte del mediodía hacia Betel hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre del Señor. Lo mismo le pasó a Jacob. Más adelante, y se le recordó que tenía que subir a Betel, levantar el altar al Señor, dice, al lugar donde tuviste la visión, donde te encontraste por primera vez en Betel. También le tocó lo mismo que a Abraham. ¿Qué reflexión hay? Que nosotros, todos los que hayamos fallado, tenemos que ubicarnos en el lugar de Dios, en tierra firme, en lugar firme, en luz y en oración como casa de Dios, para vencer lo que viene. Porque de ahí en adelante, de toda esa vueltica que le tocó a Abraham, volver al mismo punto e invocar el nombre del Señor, levantar altar al Señor, no fue en otro lugar, fue al mismo punto. Porque lo que viene después, en el verso 5, son decisiones muy tremendas, que la veremos en la próxima enseñanza. Entonces, amados, creo que el Señor nos está dando entendimiento para ubicarnos en Él, en el Señor, y empezar a hacer las cosas bien desde un principio. Siempre buscando la presencia del Señor en la dirección de Él, en la ubicación que Él nos da, en el lugar que Él nos da, para poder vencer lo que viene, para poder tomar decisiones como le tocó tomar al siervo del Señor. De ahí en adelante, para ser victorioso, para tener la fuerza de la prueba máxima de la cual vivió Abraham, que fue cuando se le dio la orden de sacrificar su hijo para hacer probada su fe.
Si Abraham no hubiese tenido esta comunión con Dios, estos encuentros con el Creador, si Abraham no hubiese hecho lo que Dios le dijo y como lo guió, Abraham no hubiese tenido la fuerza para decidir sacrificar su hijo como prueba. ¿Qué te estoy diciendo? ¿Qué nos está transmitiendo el Señor? Que tú y yo, amados, al igual que Abraham, nos tenemos que ubicar porque hay enemigos para derrotar. En lo espiritual, en lo físico, en lo material y en lo económico, y vencerlos, desecharlos, y también toda esa parte humana carnal representada en Lot, también desecharla para saber tomar decisiones por fe, porque el matrimonio con el Todopoderoso es en fe. Yo te desposaré en fe, dice el Señor, y dijo el Señor allá en Oseas. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Quieres ser vencedor? Yo también. Queremos que nuestros hijos sean vencedores. Todos lo queremos. Que nuestros enfermos sean sanados. Y si es que algunos ya el Señor los tiene para llamarlos a su presencia, que sean sanados espiritualmente, porque hay algunos que no han podido partir a la eternidad todavía, porque aún hay contaminación en sus espíritus, y cuando el Señor dice que Él viene y tomará de lo de Él, tomará algo limpio, no contaminado. Entonces por eso es que hay muchos que están en sus lechos de cama, tienen sus años, están en los meros huesitos. Y el que no entiende dice, pero el Señor, ¿por qué no se recuerda de él? Porque se está recordando de él, es que todavía no lo ha llamado, porque está esperando que haya una limpieza de espíritu. Y como no puede, no tiene la fe, pues a ti y a mí nos toca levantar el altar, orar e invocar el nombre del Señor, no solo por nosotros, sino por los que están cautivos físicamente, espiritualmente y materialmente. Glorificado es el nombre del Señor, amados. Bendito su nombre. Entonces, continuamos después en el verso 5, porque hay decisiones que tienen un vislumbramiento espiritual tremendo para nuestra edificación en lo que pasó de ahí en adelante hasta el final. Que el Señor nos ayude, porque tiene que ser para vencer, levantar el altar e invocar el nombre del Señor, y unido con la fe, la plata y el oro, la redención y la naturaleza divina de Dios, en nosotros todo aquello será una bomba explosiva de poder y victoria en su nombre. Y de aquí en adelante vamos a ver la liberación. Oído, amados, para los que administran oración, y oran y oran y oran y dan bendiciones y bendiciones, y han caído en todo el asunto del exorcismo y todo eso, y luchan y luchan. No es así. Es creer, es orar, es levantar el altar para el Señor, es en fe, es en redención, es en naturaleza divina de Dios. Allí habrá liberación, bendición, poder y grandeza en Dios. Entonces, estos patriarcas es un ejemplo a seguir, porque a ellos les tocó vivirlo físicamente, sufrir, mirar por fe, caminar por fe. Cometieron errores. Alguien de pronto por ahí dijo,
Pero miren a David venciendo al gigante. Pero mire cómo lo tumbó una mujer, cómo cayó con una mujer. Por eso decía en enseñanzas anteriores que no se ha entendido todavía que esta humanidad no desaparece. Esta humanidad, lo que Dios le está dando es una dirección. Que nos ubiquemos como siervos y como siervos ante nuestro amo es donde Él decide qué puede hacer mi humanidad y qué no puede hacer. Bendito su nombre poderoso, bendiciones del Altísimo para todos, pero juntos, creyéndole al Señor, obedeciendo, venceremos todos los demonios que están atacando nuestra vida y que están atacando al mundo entero. Dios les guarde a todos, bendiciones del Altísimo, para mis hermanos conectados, la hermana Lina Marcela Huitrago, mi hija, bendiciones del Altísimo, para mi muchacha, también para Carmen Castañeda, hermana Carmen Castañeda, que lo está mirando, el hermano Johnny Valencia, la hermana Ramona Fernández, el hermano Salomón Ojeda y otros amados hermanos en todo el mundo que están viendo esta enseñanza y oyéndola. Que Dios les guarde, que Dios los bendiga y vamos a ser victoriosos en el nombre poderoso del Señor, pero en el orden del Señor, no en el orden humanista de Lot, sino en el orden de Dios, como ejemplo el padre de la fe, Abraham. Dios les guarde, bendecidos, y nos vemos en la próxima enseñanza. Y felices los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios. Dios les guarde.